Bueno, estamos todos. Bueno, a ver, ¿con qué empezamos? Habíamos quedado con que hoy íbamos a ver lo del estómago con la función en relación al trabajo que había que hacer. Hoy entré temprano y había 6 nomás trabajos presentados, así que no tengo parámetros como para hablar de eso. Está bien que cierra el viernes la tarea, pero como no había presentado todavía, entonces bueno, no, no, no vamos a hablar de eso. Eh, tenemos que seguir con periodonto, todo un tema también. Ya estamos terminando casi con todas las estructuras del sistema estomatognático. Después ya tenemos que empezar a ver conjuntos, ¿no? Como la oclusión, la masticación, la deglución, etc. Así que bueno, vamos a empezar con periodonto. Así ya que empezamos un ratito antes, por ahí terminamos también un rato antes. Ahora que las noches ameritan para estar afuera, vamos a ver si podemos aprovechar estas noches. Profe, Bueno, sí, Augusto. a mí me quedó una duda del teórico. Cuando hablaba de la acción, digamos, del pterigoideo externo del superior, el A superior, Ajá. eh, dice que, bueno, cuando mordemos fuerte, en la articulación se busca separar. Uh-huh. Y bueno, este músculo es el que interpone, bueno, la parte más gruesa del disco. ¿Qué es la fuerza que hace separar a la superficie articulares? ¿Quién la ejerce? ¿Ustedes cursaron técnica de prótesis ya? ¿O están cursando? Estamos En en eso. proceso. ¿Ya armaron el enfilado de las completas? Sí, Lo pero vimos no, teórico. claro, Teóricamente. técnicamente no lo hicimos. En Práctico. teórico lo vieron. Bien, entonces saben lo que es un articulador. Sí, ¿Sí o no? Sí, 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 teóricamente. teóricamente. Saben lo que es el articulador. Bueno, imagínense entonces dos modelos montados en ese articulador y ustedes prepararon el enfilado de esas prótesis o ya tienen las prótesis terminadas en acrílico. Y llévenlo a lo que estaría sucediendo quizás en una acción que puedan llegar a hacer ustedes, si bien dudo que ustedes usen prótesis completa, sería un hallazgo, si bien lamentablemente me he encontrado con pacientes menores de 30 años con prótesis completa, tanto arriba y abajo, pero ustedes imagínense que es complicado decírselos ahora porque como no han visto nada de prótesis, entonces tienen que recurrir mucho a la imaginación. Pero imagínense una persona que tiene prótesis completa superior e inferior, ¿no? Que solamente está en contacto con maxilar superior y maxilar inferior por la base de esa prótesis completa. Por lo menos prótesis sí ya lo vieron. En teoría ya vieron más o menos cómo es una prótesis completa, o habrán visto alguna vez la prótesis del abuelo y habrán visto lo que es una prótesis completa. Entonces, imagínensela en ese articulador, ¿no? O dentro de la boca de ese paciente. Entonces, si ustedes tienen los dientes superiores y los dientes inferiores, ¿sí? Con un overbite y un overjet, eso lo saben. Bien. Entonces tienen los dientes anteriores y superiores. Si ustedes, ese paciente, sin desocluir, o sea, sin hacer apertura, hacen así y hacen que el paciente protruya, los dientes inferiores van a empujar a los superiores y las prótesis se le van a mover, ¿sí? La base
principalmente la base que tiene contra el paladar, la superior, se va a despegar. Hagámoslo diferente. Ustedes tienen la prótesis superior instalada. Supongamos que hizo la ventosa, quedó agarrada, no hizo falta que le pongamos corega, lo que sea. Si tomamos esos dientes anterosuperiores y los empujamos con los dedos hacia adelante, ¿sí? Se imagina el movimiento que hace atrás, o sea, baja. ¿Sí? Vos tenés la prótesis acá, la empujás y la base baja, se despega. ¿Por qué? Porque le estás haciendo esta fuerza acá adelante y no hay algo, más allá de la ventosa que puede llegar a ser, no hay algo que esté haciendo de pilar acá para que esto no se mantenga allá arriba. ¿Está? Entonces, ese movimiento y esa fuerza que vos haces en el sector anterior hace que a nivel posterior se despegue. ¿Estamos? Bien, llevémoslo a este mismo concepto y a esta misma idea a lo que vimos de articulaciones. Si vos tenés un trípode, que el trípode se compone por, el trípode oclusal se compone por la oclusión entre los dientes anteriores, anterosuperiores y anteroinferiores, y los dientes posteriores. Ahí tenés el trípode oclusal. Pero el trípode funcional completo está dado por los dientes anteriores y las articulaciones. ¿Sí? Porque cuando ustedes vieron y estudiaron el esquema de Posselt, con los movimientos que hacen los incisivos inferiores en apertura, en cierre, en lateralidad, lo que ubicamos justamente es el movimiento de los inferiores en relación a los movimientos articulares. Entonces, un trípode, para que esté estabilizado, tiene que tener justamente 3 porciones. Una anterior, 2 posteriores. Eso es lo que hace que un trípode sea un trípode. En sistema estomatognático, el trípode entonces lo conformamos con la articulación entre los anteriores y las articulaciones temporomandibulares. ¿Estamos? Si nosotros cortamos de costado a las articulaciones y vemos cómo está formada de costado, vamos a tener el cóndilo de la mandíbula, el disco, el cóndilo del temporal. Y todo eso está apretadito, porque todo eso tiene que estar en estrecho contacto por todo lo que vimos recién, para que la articulación esté estable, para que no se separen las superficies articulares, para que el disco se pueda mover correctamente dentro de esa articulación, para poder hacer todos los movimientos. Entonces, si volvemos a la lógica anterior, que hablábamos del trípode, pero en una prótesis. Si hacías fuerza en el sector anterior, sector posterior se te abre. Si lo llevamos a esto, a la biodinámica de las articulaciones temporomandibulares, si vos haces mucha presión con los dientes anteriores, va a llegar un punto que los dientes te van a actuar de límite y no se va a poder mover más allá de la altura de los dientes. Vas a estar en una máxima intercuspidación, vas a tener todas las piezas dentarias en contacto y no vas a poder vencer más allá de la longitud de la pieza dentaria. Hasta ahí llegaste. Pero vos podés seguir haciendo fuerza. ¿Sí? Y esa fuerza que vos vas a seguir haciendo se va a ver reflejada en que sigue la contracción de los maceteros. Si vos mordés y seguís mordiendo, los maceteros se van a seguir contrayendo, se van a poner cada vez más duros. Y si lo trasladamos al trípode, esta situación que está acá, todo bien compacto en la articulación, va a tratar de hacer lo mismo que lo que sucedía con la prótesis. Se va a tratar de separar. ¿Está? ¿Por qué? Porque estás, de alguna forma, rompiendo ese balance por la fuerza que estás haciendo. Por eso se habla de cierre con fuerza, cierre con una fuerza excesiva. Entonces, al ejercer esa fuerza excesiva en uno de esos puntos del trípode, los otros puntos, que son los posteriores, tienden a separarse.
Y esto a nivel de la articulación no es que se te separan las láminas como un sándwich de miga que se te separan las capas. No, se te separan unos apenas, pero ni siquiera 1 milímetro. 1 milímetro, ustedes saben que en boca 1 milímetro es una guasada. ¿Sí? Ya cuando hagan operatoria, cuando enfilen ustedes también sus prótesis y demás, se van a dar cuenta que lo que parece 1 milímetro, que no es nada, en boca es algo gigante. Imagínate que vos mordés un pelo y sentís que estás mordiendo un pelo. Imagínate si estás mordiendo un pelo de 1 milímetro. Es un montón. Entonces, las dimensiones en boca se magnifican y las longitudes en este caso son muy pequeñas. Entonces, la separación que hay es de décimas de milímetro, es pequeñísima, pero existe. Y justamente para evitar que se produzca tanta separación y para revertir esto y que las articulaciones mantengan esa obligación que tienen de ser estables, entonces es que este haz de este músculo trabaja para que el disco se vaya para adelante y en el momento en que las superficies se estarían separando, le pones la parte más gorda, entonces ocupás ese espacio que estaría dejando las superficies que se separan. ¿Estamos? Bien. Pues, ¿quedó claro, chicos? Porque son principios básicos en cuanto al funcionamiento de las articulaciones. Vieron que al final es como que se dio un resumen, ¿no?, de ítems, de cosas que se tienen que cumplir. Entonces, bueno, todo eso se tiene que cumplir para que todo esto funcione correctamente. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna duda más? Bueno, bien. Vamos a alargar entonces con periodonto. Es un tema lindo, periodonto. Diría que es muy lindo. Tiene todas sus aristas, como todo tema que tiene que ver con fisiología oral, porque son temas que nos competen con nuestra práctica cotidiana. Entonces, bueno, también lo que nosotros vamos a hacer en este tema es ver las bases fundamentales de cómo funciona todo ese periodonto, para después cuando ustedes vayan a las clínicas tengan por lo menos estas nociones para trabajar respetando la fisiología. Porque no nos olvidemos que todo lo que nosotros hagamos en boca, de alguna forma tenemos que intentar respetar las funciones para las cuales esas cosas que estamos reparando fueron diseñadas. Entonces, no es lo mismo trabajar sobre el periodonto como si fuese algo mecánico solamente, que si entendemos toda la fisiología que hay por detrás. Lo mismo cuando hacemos una restauración, lo mismo cuando hacemos una endodoncia, lo mismo cuando hacemos una cirugía, etc. O sea, toda la práctica nuestra, clínica, está sustentada sobre los conceptos fisiológicos. Después de ahí, para que lo entendamos, si ustedes se los pasan por el culo, es un tema de ustedes. ¿Está? Pueden ser odontólogos de la misma forma, o sea, van a ser odontólogos de la misma manera, solamente que van a respetar la fisiología del paciente, por ende van a estar respetando al paciente, o pueden ser el tipo de odontólogos que no les interesa esas cosas. Entonces, la orientación y lo que involucra la formación que nosotros intentamos. Periodonto, como dice el nombre, que es el periodonto, ¿sí? Vieron que nosotros en fisiología nos encanta separar las palabras en términos para ver cada uno de esos términos a qué están apuntando. Entonces, si viene una persona y les dice, hoy vamos a hablar de periodonto,
por el nombre, ¿ustedes qué pueden decir? Lo que está alrededor del diente. Y justamente vamos a hablar de todas las estructuras que están alrededor del diente. Por eso es periodonto. ¿Estamos? Bien. Y el periodonto tiene sus complejidades, tiene sus cositas que lo hacen interesante, y no es solamente como por ahí lo hayan estudiado en su momento, cuando vieron que nosotros el conocimiento en odontología, en la carrera, se va haciendo por etapas, y bueno, estudiaron histología, estudiaron anatomía, entonces por ahí se van quedando con algunas cosas puntuales de cada una de esas, pero en realidad son un conjunto de cosas que existen y que trabajan todas para hacer a la fisiología. Entonces el periodonto no es solamente el ligamento periodontal. Es más, ya no lo llamamos más ligamento periodontal, sino que lo llamamos membrana periodontal. El periodonto, como tejidos que rodean a la pieza dentaria, son un montón, y cada uno tiene su ubicación y su función específica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para reconocer a estos componentes? La forma que tenemos por ahí más sencilla es clasificando el periodonto según la función que va a tener. Entonces, ¿vieron cómo hicimos con saliva? Que decíamos, bueno, estos son los componentes, entonces a partir de estos componentes tenemos estas funciones. Bueno, en periodonto por ahí lo hacemos al revés. Estas son las funciones, y a partir de estas funciones, o estas funciones, están facilitadas a estos componentes que tienen. ¿Da? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar al periodonto según sus funciones? Abrimos dos grandes ventanillas, ¿sí? Una es la que involucra al periodonto de protección, y la otra es la que involucra al periodonto de inserción. Entonces, si hablamos de periodonto, que son los tejidos que están alrededor del diente, y decimos que hay una parte de protección, entonces lo que va a estar cumpliendo como función esta parte del periodonto es proteger a todas las estructuras que estén por debajo. ¿Sí? Porque está protegiendo, va a estar protegiendo al diente y a las estructuras que estén por debajo de este periodonto. Y si tenemos un periodonto que es de inserción, entonces, ¿qué es lo que va a estar haciendo? Va a ser la parte del periodonto que se va a encargar de insertar a la pieza dentaria en el alvéolo dentario. ¿Está claro ahí? Sí. Bien. Entonces, si nosotros tenemos que proteger a lo que está dentro, ¿dónde nos vamos a ubicar? Afuera. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el periodonto de protección? Afuera. Y es lo que vamos a ver. ¿Y qué es lo que nosotros vemos cuando le abrimos la boca al paciente? Aparte de ver los dientes, ¿qué es lo que vemos? Encía. Encía. Vemos las encías. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque las encías están tapizando todo lo que hay por debajo. Entonces, esa encía va a ser justamente el componente del periodoncio de protección. Y vamos a encontrar dos tipos de encías, que también la podemos distinguir según cómo nosotros vayamos observando todo esto. Tenemos una primera porción que es la encía libre, y tenemos otra porción que es la encía adherida. La encía libre, ustedes cuando ven las piezas dentarias, vieron que tienen todos esos triangulitos que forman la encía, que son las papilas, ¿sí? Que no tiene forma triangular, sino que tiene una forma de pirámide, ¿sí? Porque tiene que ocupar esa tronera
que está quedando entre pieza dentaria y pieza dentaria. Y si ustedes no lo hagan ahora, no se claven nada, no hagan nada, pero si ustedes, cuando estén en la clínica, le tiran aire en la unión, si aire con la jeringa triple, si tiran aire en la unión entre el diente y la encía, van a ver que esa encía se despega un poquito. ¿Por qué? Porque no está adherida. Por eso es la encía libre. Pero es esa porción solamente y es apenas menos de 1 milímetro, 0,5 de milímetro, en condiciones generales. Y eso es la encía libre. Entonces es esa porción que está en contacto con la pieza dentaria, pero que tiene cierto movimiento. No está pegado como si fuese que esté unido por uniones de desmosomas, ¿no? Que está pegado y no. Sino que, bueno. Y a su vez, ustedes fíjense que también es muy difícil dentro del organismo lograr pegar un tejido orgánico, como es la encía, a un tejido inorgánico, como es el esmalte. Entonces, esa brechita, esa unión que queda, está dado por la encía libre. Y esa separación, lo que está formando, es el surco marginal. ¿Estamos? Entonces, tienen esto, si quieren, vayan siguiéndolo con los dibujos del libro. Si tienen la pieza dentaria, ¿no? Y la encía por acá, la partecita que se despega es la encía libre, pieza dentaria con el esmalte, encía libre, ¿sí? Y lo que se forma ahí, ese bolsillito, es el surco, que en condiciones normales tiene que medir 0,5 milímetros. ¿Estamos? Perfecto. Pero bueno, esto no termina acá. Bueno, eso es la encía libre. La encía adherida es desde lo que sería la base de esa papila y la base de esas pirámides, ¿sí? Hacia abajo lo que vemos de encía es toda la encía adherida, que va a ir cambiando a medida que se vaya haciendo una encía cada vez más apical, ¿sí? A medida que esa encía nosotros vamos yéndonos en la arcada superior hacia arriba o hacia abajo, o sea, hacia apical de la pieza dentaria, vamos a ver que la textura, la coloración de la encía va a cambiar. ¿Por qué? Porque en la primera porción, que es la que está más cerca de la corona clínica, va a tener, sí, un color rosado, pálido, lisa, pero va a tener como un cierto puntillado, como si fuese, lo comparan con la piel de una naranja, la piel de un cítrico, ¿vieron que tiene todos esos puntitos? Bueno, esa parte, la primera porción, es de ese rosa más pálido y que tiene pero en algunas personas se nota más que en otras ese puntillado. Y después, ya yendo más para la porción apical, vamos a ver que como que la encía se vuelve más colorada, más vascularizada, donde hasta podemos llegar a ver más vasitos y demás, ¿sí? En el recorrido de esa encía. Pero todo esto está pegado y todo esto sigue siendo encía adherida. ¿Estamos? Entonces, hasta acá estamos con el periodonto de protección. Pero ¿qué otra cosa que nos tiene que terminar de cerrar la idea del periodonto de protección? Decíamos que lo que está haciendo este periodonto de protección es cuidar a las estructuras que están por debajo. Y por debajo tenemos la pieza dentaria, y sabemos que esa pieza dentaria está anclada en el tejido óseo, en los alvéolos,
que va a estar sostenido por la membrana periodontal, que quizás ustedes lo conocían por el ligamento periodontal. Y que a su vez la porción radicular de la pieza dentaria va a tener cemento y que va a haber fibras que van a estar uniendo el cemento a la membrana y fibras que van a estar uniendo la membrana al hueso. Entonces, fíjense todo lo que tenemos metido ahí abajo que la encía se tiene que encargar de proteger. Y hasta ahora vimos que había una porcioncita que estaba libre y que me formaba un surco, que tenía que tener una medida fisiológica normal. Pero, ¿qué sucede? Cuando ese surco, que ustedes entiendan que el fondo del surco sí ya está pegado, ¿sí? No es un surco que mide 0,5, no es un surco que está abierto hasta apical, es un surco que está abierto solamente esos 0,5 milímetros. Entonces, lo que significa que toda la vuelta del diente, el fondo de ese surco sí está pegado y está sellado. ¿Estamos? ¿Y por qué va a estar pegado y va a estar sellado? Por un conjuntito de células que lo que forman es el epitelio de unión. Entonces, ¿de qué depende para nosotros en la práctica la protección de todas las estructuras que están por debajo del periodonto de protección? Es justamente de la salud de ese epitelio de unión. Porque si vos perdés ese epitelio de unión, ahí sí ya hay una conexión entre la cavidad oral, que no solo tiene salivas, sino que ustedes estudiaron que hay muchísimos microorganismos, sumado a eso quizás una mala higiene, entonces tenés el biofilm con muchísimos microorganismos más, que son colonizadores y que son re peligrosos. Entonces, el epitelio de unión está frenando todo eso, ¿sí? A su vez, en ese surco también hay el líquido gingival, el fluido gingival, que tiene alguna inmunoglobulina, que también arrastra, como es un fluido que se va secretando ahí, arrastra, entonces como que va limpiando lo que hay en el surco. A su vez, esas células, como son epiteliales, como todo epitelio, se descama. Entonces siempre se están renovando. No es que naciste con esa célula de epitelio de unión y te moriste con esa misma célula. Son un epitelio que se va descamando y se va renovando para mantener justamente la juventud de estas células. Entonces, toda la protección, casi toda la protección, depende de la salud de ese epitelio. Cuando perdemos ese epitelio de unión, lo que es interno queda expuesto a lo externo. Todo lo que estaba por debajo de esa encía, ahora es factible que sea atacado y colonizado por todo lo que veníamos viendo, bacterias, el biofilm, etc. Entonces, ¿qué es más sencillo? ¿Limpiar una bacteria que está pegada en el esmalte o limpiar una bacteria que está ya pegada en el cemento adentro de la encía? Adentro de la encía, ¿no? Ya se empieza a complejizar nuestra práctica profesional, ¿sí? Con los riesgos que esto está implicando para la pieza dentaria. ¿Por qué? Porque si perdemos justamente ese epitelio de unión y todas las estructuras que están por debajo son infectadas, son colonizadas por bacterias y etcétera, sabemos que por debajo del periodonto de protección está el periodonto de inserción. Y si se nos afecta el periodonto de inserción, ¿qué es lo que va a pasar con esa pieza? Va a empezar a perder inserción. Porque todo lo que la sostiene alojada dentro del alveolo va a estar contaminado, entonces la salud de todo ese periodonto de inserción va a empezar a disminuir. Y con eso, bueno, consecuencia, mientras más grave sea,
menos inserción vas a tener, te puede llevar a que haya movimiento de la pieza dentaria y hasta la pérdida de la pieza dentaria. ¿Sí? Por eso el de protección es tan importante para proteger justamente y mantener la salud de todo lo que es de inserción. Entonces, lo fundamental del periodonto de inserción en cuanto a esto es la salud de ese epitelio de unión que es el fondo del surco. ¿Estamos? Bien. Profe, Sí, y en caso que ese epitelio de unión se despegue, digamos, ¿se puede volver a pegar? sí, más vale. Ah, Más vale. De eso justamente es los tratamientos que realizamos son orientados a que se vuelva justamente a la salud de esto. claro. Y fíjense, también ustedes estudiaron la sucesión bacteriana que se da en una colonización, en un biofilm, y saben que mientras más vieja se va haciendo la placa, más jodidas son los bichos que se van sucediendo. ¿Sí? Terminamos teniendo bacterias gram negativas, terminamos teniendo bacterias anaerobias, que son re jodidas de combatir, tenemos espiroquetas, tenemos de todo un poco, un convito importante que se va metiendo ahí adentro, y todo eso, ¿qué es lo que hace? Bueno, anida, y si anida, se empieza a expandir su colonia, ¿sí? Y bueno, ¿cómo hace uno para expandirse? Y empieza, ¿cómo hace uno? Se para en el medio de un monte y ¿cómo hace para expandirte? Y empieza a talar árboles. Bueno, lo mismo pasa en esto. Vinieron todo ese tipo de bacterias agresivas, llegaron al periodonto de inserción y para expandirse tienen que empezar a comer todo lo que hay alrededor. ¿Estamos? Entonces, ese periodonto de inserción, ¿qué es lo que me va a involucrar? Todo lo que tiene que ver con justamente la inserción de la pieza dentaria en el alveolo. Entonces, ¿qué es lo que va a mantener esa inserción? Vamos a tener, por un lado, las cosas que nos otorga la pieza dentaria, que es el cemento. Por otro lado, sabemos que esto se tiene que alojar en el hueso, o sea que el hueso es otra parte del periodonto de inserción. ¿Y qué es lo que va a unir al cemento? Ligamento. ¿Qué es lo que va a unir al cemento y al hueso? La membrana periodontal. ¿Estamos? Esa membrana periodontal va a estar ahí entre medio y va a estar largando fibras hacia un lado y hacia el otro para mantener todo esto bien agarrado. ¿Estamos? Y justamente estas fibras y esta membrana periodontal lo que permiten es que, como dijimos alguna vez, en algún momento, la pieza dentaria no está clavada en el hueso, sino que está anclada. Tiene cierto tipo de movilidad normal, no es que te la vas a mover de un lado al otro, sino que también cuando estudien en periodoncia los tipos de movilidad ya la van a poder nombrar y la van a poder describir, pero este jueguito que hay entre la pieza dentaria y el hueso es justamente proporcionado por esto. Entonces, tenemos este periodonto de inserción. ¿Sí? Todas las fibras que están, la van a estudiar ustedes, todo el cemento ya estudiaron en histología, cómo se forma, ya no hay más para hablar de esto. El hueso, tampoco vamos a hablar del hueso, del alveolo de cada uno de los maxilares, porque también ya lo estudiaron en anato, así que vamos a ir principalmente con las funciones que se cumplen dentro de esto. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sí, profe. profe. Bárbaro. Entonces, entendimos que tenemos estos dos tipos de periodo. Y ya resumimos de alguna manera qué es protección y qué es inserción, y cuáles son los componentes. Llevándolo un poco más a la clínica, y esto es un poco más también de detalle quizás, que no hace a
al funcionamiento en sí, pero sí por ahí tiene que ver, es cuando vemos las encías, que estamos hablando de periodonto de protección en un paciente, ustedes van a notar que hay pacientes que tienen encías gordas y hay pacientes que tienen encías flacas, pero no gordas de hinchadas, ¿sí? Porque eso ya deja de ser fisiológico, sino que a características, a lo que es a la vista, va a haber pacientes que tienen encías más robustas y encías que por ahí son como más flacas, más flacuchas, más delgadas. Bueno, esos son los biotipos. ¿Vieron cómo ustedes estudiaron en anatomía que los incisivos no tienen todas las mismas formas en todas las personas? Hay incisivos que son más cuadrados, incisivos que son más rectangulares, incisivos que son más triangulares, ¿sí? Lo mismo con las caras, hay caras que son más ovales, caras que son más redondas, caras que son más cuadradas. Bueno, esos son biotipos. Bueno, el periodonto también tiene sus biotipos. Tiene un biotipo periodontal que va a ser el grueso, con las encías más robustas, y eso, al ser las encías más robustas, las papilas, por ahí, las papilas dentarias, por ahí pueden ser más cortitas, ¿sí? Y los dientes más apretados, mientras que el delgado fino, por ahí, tiene papilas más altas. ¿Por qué viene esto y por qué se los menciono? Porque esto es importante, sí, si van a hacer un tratamiento periodontal y también si van a hacer restauraciones fijas o restauraciones que estén relacionadas con ese nivel, ¿sí? Porque cuando ustedes hagan una corona o hagan algún tipo de restauración fija, tienen que ver esto también como para mantener ese periodonto con ese biotipo. Y también les va a dar la intuición de saber, bueno, acá se me va a complicar más, acá se me va a complicar menos, porque el periodonto no deja de ser también una cuestión estética dentro del paciente. Porque la estética ya no pasa más como pasaba antes, que era por hacer compósito en vez de hacer amalgama. Hoy la estética está contemplada dentro de todos los parámetros de la cavidad oral y podríamos decir que está contemplada o atravesada por un montón de parámetros físicos, subjetivos, de cualquier parte del cuerpo, pero en la cavidad oral las encías también juegan un rol importante. Porque si vos tenés que hacer una rehabilitación, por ejemplo, y no cerrás bien la tronera, y no tenés encía en ese lugar, ustedes saben que la encía ocupa ese espacio que es la tronera, ¿sí? Y si no ocupás bien esa tronera con la restauración, es probable que la encía quede donde está, o que te quede un espacio negro entre corona, entre diente y diente, y eso ya no es tampoco una cuestión solamente del diente, ¿sí? Sino que la encía también va a estar acompañando a que esto termine siendo algo estético. Entonces, por eso también, dentro de los parámetros estéticos, la encía es muy importante. Y son cosas que hay que tener en cuenta. No somos con todo lo que está alrededor. Y cuando arreglamos un diente que tenga que ver con esta porción, también tenemos que tener en cuenta estas cosas. Bien, entonces, vamos a la parte funcional que dijimos, y vamos a hablar sobre la membrana periodontal. La membrana periodontal va a tener diferentes funciones. Y como va a estar irrigada, va a tener una función nutritiva, ¿sí? Porque acá adentro, en todas estas estructuras, hay células que hay que nutrir y hay células que tienen que eliminar sus desechos. Entonces, tiene que llegar sí o sí la vascularización. Entonces, va a haber una función nutritiva otorgada desde la membrana periodontal.
vamos a tener una función mecánica también. ¿Por qué? Porque esta membrana periodontal que aloja a esa pieza dentaria ahí es como un estuche. Y al ser el estuche, está recibiendo las fuerzas. La pieza dental transmite las fuerzas hacia la membrana periodontal. Y la membrana periodontal las disipa hacia el hueso. Entonces, también tiene ese tipo de función mecánica. Y también, justamente, al no hacer un tejido que sea calcificado y que haga que la pieza dentaria esté clavada en el alvéolo, te va a dar cierta amortiguación. Entonces, esas funciones son funciones mecánicas que va a estar haciendo la membrana periodontal. Y también va a tener otra función, que es una función que venimos viendo, fíjense, la vimos en órgano pulpodentinario, la vimos en articulaciones temporomandibulares, la volvemos a ver en periodonto, que es una función de remodelación y función de formación. ¿Por qué? Porque estas células de la membrana periodontal van a intervenir tanto para la remodelación del cemento de la pieza dentaria como la remodelación del hueso del alvéolo dentario. Entonces, por esta capacidad de remodelarse, es lo que decía, contestaba a tu pregunta, Augusto, que podemos recuperar los tejidos que fueron dañados. Y hay otra función, que es la sensitividad. Pero pará, vamos de nuevo. Otra de las funciones también, en cuanto a la remodelación, es lo que tiene que ver con el movimiento de las piezas dentarias fisiológico. Las piezas dentarias tienen un condicionamiento genético en donde van a tender a irse hacia mesial. ¿Sí? Y esto va a suceder durante toda la vida de la persona. Profe, Sí, Victoria. ¿qué dijo que no lo escuché, que tienden a irse hacia Hacia dónde? mesial. Ah, gracias. Entonces, ¿no? Esta condición genética que tienen hace que las piezas dentarias durante toda la vida de la persona vayan hacia mesial. Vayan hacia mesial. Y justamente el movimiento de la pieza dentaria se tiene que dar a expensas de ¿qué? De que haya una reabsorción y una remodelación. Porque si vos tenés una pieza que está ubicada en ese alvéolo dentario, para moverla a esa pieza dentaria, tenés que ir modificando ese alvéolo y esa posición del alvéolo para poder moverla. Y esto es de condicionamiento genético. Vayamos al otro caso, que es cuando hacemos tratamientos de ortodoncia. En donde, ¿por qué vos podés mover a las piezas dentarias y dejarlas alineadas como vos las querés dejar alineadas? Porque sabés que el periodonto te va a responder. Entonces, esa capacidad de remodelación, que va a estar condicionada también gracias a el funcionamiento del cemento y del hueso, esa remodelación es lo mismo también que lo que estamos hablando de hueso principalmente, es lo mismo que la remodelación continua que habíamos visto que sucedía en el hueso con ese intercambio de calcio del 1%, que estaba constantemente cediendo calcio, tomando calcio, cediendo calcio, tomando calcio, que era la principal función amortiguadora de calcio del cuerpo. Entonces, los huesos de la cara, los huesos, en este caso del sistema estomatognático,
no dejan de ser huesos porque son de la cara. ¿Estamos? Entonces, ese movimiento de calcio siempre va a estar y siempre va a haber una reabsorción, un depósito. Reabsorción y depósito. Siempre va a haber un intercambio. Ahora sí, llevado a un tratamiento ortodóntico, entonces sí, vos necesitas que esos cambios sean más extremos, porque tenés que levantar un molar que estaba volcado, tenés que dar vuelta a un diente que estaba girado, tenés que mandar para palatino una pieza dentaria que estaba hacia vestibular, tenés que bajar una pieza que estaba mal erupcionada y la tenés que bajar hasta el plano de oclusión, o sea que tenés que hacer movimientos que son más bruscos. Y para todo eso dependés de que el periodonto te acompañe. Porque si el periodonto no te acompaña, ¿qué es lo que va a pasar? Vos a la pieza dentaria la vas a llevar a donde vos quieras. La vas a mover. Pero si el periodonto no te acompaña, esa pieza dentaria va a perder un montón de cosas. Principalmente la salud de la inserción y la salud de la protección. ¿Estamos? Entonces vos le tenés que dar tiempo a ese periodonto de que cumpla con su función remodeladora para que hacia donde vos estás moviendo esa pieza dentaria produzca la reabsorción, porque vos, si querés moverte hacia mesial, lo que tenés que hacer es empezar a reabsorber lo que tenés en mesial, porque si no, no tenés lugar hacia dónde ir. ¿Sí? ¿Me explicó? Entonces, si vos vas a querer llevar una pieza hacia mesial, lo que tenés que hacer es buscar que se reabsorba el tejido mesial, para que te genere el espacio para que esa pieza vaya a mesial. Y una vez que la llevaste a mesial, ¿qué tenés que generar? Que en distal, en donde estaba esa pieza, se forme hueso de nuevo. Porque si no, ¿qué haces? Soltás eso y la pieza vuelve a donde estaba. Entonces le tenés que dar la fuerza justa y los tiempos justos para que el periodonto responda a favor de nuestros tratamientos. Y fíjense que hablamos de clínica y que dependemos de entender esto. Sí o sí. Vos no podés hacer ortodoncia si no entendés qué es lo que sucede con el periodonto. Porque te va a pasar que te vas a encontrar con problemas serios si no conoces todo esto. ¿Estamos? Podés ir a hacerte esas ortodoncias que te hacen en 5 minutos, donde vas, te sacan una foto de marketing y te alambran. Y saliste de la primera consulta, saliste todo alambrado. No te hicieron radiografía, no te hicieron nada. Bueno, no está bien eso. No está bien eso. Sí, estamos trabajando sobre una persona y antes de hacer algo tenemos que saber cómo está todo y qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Por eso la importancia del diagnóstico, que es lo que les había remarcado cuando vimos órgano pulpo dentinario. ¿Estamos a hacer por hacer? No. Se hace lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo y de la forma que hay que hacer. Y si no lo sabemos hacer, esto es tan importante como hacer. No somos menos odontólogos porque no hagamos ortodoncia. ¿Está? No somos menos odontólogos porque no hagamos tal cosa o tal otra. ¿Estamos? No somos todopoderosos. Hay cosas que hacemos, hay cosas que no, hay cosas que nos gustan hacer y hay cosas que no, y hay cosas que nos especializamos para hacer y hay cosas que no, y hay cosas que nos gusta hacer y no nos especializamos y somos buenos igual y las hacemos y no somos especialistas y está bien. Pero las cosas que no nos gusta hacer, que no vamos a hacer, que no queremos hacer, las derivamos. ¿Estamos? Eso ténganlo en cuenta, que no está mal derivar, al contrario, el paciente se los va a agradecer. Porque si a ustedes no les gusta hacer endodoncia, por ejemplo, y pretenden citar a un paciente 4 veces para hacerle un tratamiento de conducto, el paciente se va a hinchar las bolas y no le va a gustar nada. Entonces, no les gusta, ¿qué hacen? Bueno, lo mandan con un endodoncista, en 1 hora y media lo terminó, el paciente vuelve contento y ustedes pueden seguir haciendo el perno, la corona, lo que ustedes quieran. Lo mismo con extracciones, lo mismo con retenidos, lo mismo con lo que sea.
¿Estamos? No está mal derivar. Bien, entonces, tenemos esto de la formación y la remodelación. Pero dijimos que tiene hasta ahora esta función nutritiva, esta función de remodelación, esta función mecánica. Y siempre sabemos que si van vasos, también van nervios. Entonces va a tener una función sensitiva, esta membrana periodontal. Y un poquito ya lo vimos. Esta función sensitiva va a estar dada porque tiene diferentes tipos de receptores. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de órgano pulpo-dentinario? ¿Cuáles eran los únicos receptores que hay en el órgano pulpo-dentinario? Activos. Los receptores del dolor. Nociceptivos, que son, ¿qué tipo estructuralmente, cómo son esos receptores? Mecanorreceptores. Si No son sé si me hace la pregunta. nociceptivos, si son nociceptivos no van a ser mecanorreceptores. Pero digamos, toman la presión también, por eso lo dije. Ujú. Pero estructuralmente, ¿cómo son esos nociceptores? ¿Tienen los extremos libres? Son terminaciones nerviosas libres. Bien. Entonces, dijimos entonces que para el órgano pulpo-dentinario solamente nociceptores, solamente iba a haber dolor. Pero ¿se acuerdan cuando hablábamos de eso? Que dijimos, bueno, pero si yo me toco el diente, siento que lo estoy tocando. Y esta sensación, esta sensibilidad no estaba dada por los nociceptores del órgano pulpo-dentinario, porque no nos está doliendo, sino que esto iba a estar siendo recibido por los receptores del periodonto. Y recién Laura también nos habló sobre que los ligamentos tienen propioceptores que nos van a hablar sobre la posición de las estructuras. ¿Estamos? ¿Vos por qué podés mover la mandíbula de la forma que la podés mover y llevarla hacia donde vos las querés llevar? Porque tenés propioceptores que te están informando de la posición a donde estás colocando esa mandíbula. ¿Estamos? Ahora, si vos a esa mandíbula la llevás a una posición en donde las piezas dentarias ocluyan entre sí, entonces no solo vas a recibir información propioceptiva de esos ligamentos, sino que también, como ya estás involucrando las piezas dentarias y se están tocando entre sí, vas a empezar a recibir información propioceptiva de los receptores propioceptivos del periodonto. Entonces, el periodonto también nos ubica espacialmente a la mandíbula. Y esto, imagínenlo como el bastón de un ciego. Si vos abrís la boca y solamente pretendés que los propios sectores del periodonto ubiquen en donde vos tenés la mandíbula, ¿sí? Va a ser difícil. Mientras que si vos le ponés un punto anterior, en donde vos tocando, porque vos tocas canino con canino y ya sabés dónde tenés la mandíbula. Tocas molares con molares y ya sabés. Tocás los incisivos y ya sabés. Esos pequeños puntos de contacto que vos estás haciendo te están ubicando inmediatamente a la mandíbula en qué lugar la tenés. Si vos haces una protrusión y tocas raro los premolares, entonces también sabés en dónde está. Por eso les digo que es como la sensación del bastón de un ciego, porque vos en las articulaciones solamente podés tener noción de hacia dónde te estás moviendo con esos propios sectores. Pero el tacto te lo dan las piezas dentarias. Por eso hay una relación tan estrecha entre el funcionamiento de las articulaciones y las piezas dentarias. Porque las piezas dentarias constantemente están mandando información de esa posición. Y esa posición la podés corregir si movés la mandíbula. Y si movés la mandíbula es porque estás haciendo funcionar las articulaciones.
¿Estamos? Y fíjense lo importante que es la relación entre una estructura y la otra, que si vos perdés las piezas dentarias, las articulaciones pierden el tope anterior. Ese trípode que nosotros estábamos hablando hace un rato, que teníamos las dos articulaciones y las piezas dentarias, entonces me formaban ese trípode, al no tener el contacto anterior, el punto anterior del trípode, perdiste la relación. Entonces, al perder esa relación, las articulaciones temporomandibulares se empiezan a modificar más rápido. Vieron que tenían células mesenquimáticas que se diferenciaban, que hacían que se vaya modificando la articulación según los estímulos que vaya recibiendo. Bueno, si no tenés el estímulo de la pieza dentaria, ¿qué es lo que sucede con un órgano que pierde los estímulos? Se modifica y se empieza a atrofiar. Entonces las articulaciones se empiezan a modificar y todo lo que nosotros conocemos sobre las superficies articulares, por este tipo de células que tenía, se empieza a modificar y lo que antes era una cosa bien estructural, armada, ahora empieza a ser lo que puede. ¿Estamos? Porque la tenés loca. Y eso les va a pasar cuando ustedes vayan a las prótesis y quieran hacer una prótesis completa a un paciente y le pidan que muerda, y les aseguro que no van a conseguir que muerda, no 2 ni 3, no, que muerda 5 veces de la misma manera. Porque al haber perdido esa orientación que le da el periodonto de las piezas dentarias, hacia dónde tiene que orientar esa oclusión, entonces lo tenés loco a la mandíbula. Y la vas a cerrar una vez así, una vez así, una vez así, siempre la vas a ir cerrando diferente. Porque el contacto que va a tener en ese momento va a ser lo que ustedes le pongan en la boca. Entonces ustedes le van a poner esos rodetes para que el paciente muerda, para ubicar eso en un espacio, pero el paciente, hasta que no se eduque de nuevo, le va a costar encontrar ese punto de relación céntrica que ustedes estudiaron en técnica de prótesis. ¿Está? Bien. Entonces, hasta ahí función de remodelación. Y esto también, estos receptores sensitivos, aparte de ser, sí, Yamila, mecanorreceptores propioceptivos que van a percibir ese cambio en la presión y en el tacto, también va a haber nociceptores. También va a haber nociceptores. O sea que también el periodonto puede responder con dolor. Y vaya que si responde con dolor. Van a tener entonces, esto después léanlo porque es un cuadrito y no cambia demasiado. Van a tener mecanorreceptores simples, compuestos, etc. Pero tengan en cuenta que también esos receptores, estos propios receptores, no solo le van a dar cuenta de esa relación que hay entre maxilar superior y maxilar inferior por el contacto que se establece entre las piezas dentarias, sino que también van a ser los que reconozcan la dureza y la textura de los alimentos que estemos masticando, porque vos masticás con los dientes. Entonces, según cómo reciba ese periodonto la información de ese alimento que vos estás masticando, esto va a informar al generador de patrones de la masticación para que adecue esa masticación al tipo de alimento que estás masticando. Vos no masticás de la misma forma una banana que un pedazo de asado. ¿Y eso por qué lo haces? Porque sos un tipo súper inteligente que te diste cuenta que la banana la podías masticar con menos fuerza. Sí, pero a su vez eso está condicionado por un patrón aprendido que está regulado por el sistema nervioso. Entonces, toda la información que se recoge, dada por el periodonto, dada por la lengua, dada por las mucosas, entonces todo esto determina cómo va a ser esa masticación en función de lo que tengas que masticar. Siempre con la boca cerrada, por favor. Y tratando de no estornudar
no, ni siquiera no de hablar, de no estornudar cuando están masticando. Porque que te quede el ñoqui pegado en la frente de la persona que tenés adelante, a veces no está tan bueno. Entonces, estornuden como puedan, con la boca cerrada si están masticando. ¿Estamos? Entonces, fíjense, y podemos quedarnos hablando un rato más, pero bueno, no, ya fue mucho lo de ATM, me parece que es bastante lo de periodonto también. Y bueno, fíjense todas las implicancias clínicas que tienen que ver estos temas, ¿no? Para hablar de implantología también hay que conocer ese periodonto. Y acá también es muy importante, y se torna quizás muy importante, la porción del periodonto que tiene que ver con la encía libre también. Porque vos tenés que generar un perfil de esa encía para que la corona que luego coloques arriba de ese implante parezca que tenga un periodonto normal. ¿Sí? Porque vos hiciste una cirugía, esas papilas quedaron sueltas, la pieza dentaria no está más. ¿Me explico? Entonces eso cuando cicatriza, vos tenés, si haces ese implante, para volver otra vez a hablar sobre una rehabilitación estética, si vos pones una corona y no previste antes de mantener a esa papila en el lugar en donde tenía que estar, te va a quedar un pedazo de triángulo negro. Y si te pasa entre un molar y un premolar, bueno, va a acumular comida, el paciente va a poder vivir. Pero si te pasa entre un central y un lateral, va a ser un poquito más complicado. Porque el paciente se va a reír y va a tener semejante triángulo negro ahí que no le va a gustar ni un poco. Entonces, y a su vez, fíjense, tenemos esta parte de arriba y nos vamos para abajo. A hablar desde el hueso y de todo lo que tiene que generar el hueso para agarrar a ese implante. Entonces, el periodonto es muy importante para esto. Y los perfiles, los biotipos que hablábamos, también son muy importantes. Porque no es lo mismo tener una encía gruesa que una encía fina. Esto ya lo van a ver después cuando vean eso y lo estudien. Pero fíjense cómo son todos conceptos que se relacionan, ¿sí? Entonces tenemos relación con articulaciones, relación con, bueno, ortodoncia, relación con implantología. Ni que hablar de que hay una especialidad que es la periodoncia. ¿Sí? O sea, así como hay una especialidad que es la ortodoncia, tenemos una especialidad que es la periodoncia, y es una materia que ustedes tienen en el programa. Entonces, todo esto estudiado al máximo en relación al periodonto. Y todas estas relaciones que estamos estableciendo, las establecemos desde el funcionamiento de ese periodonto. Entonces, si van a hacer periodoncia, se van a encargar no solo de raspar un diente cuando tiene sarro. No, también va a tener implicancias sobre implantes, implicancias con el ortodoncista, y se forman grupos de trabajo, etc. Entonces, son muchas las relaciones que hay y estamos entrando en una parte de la carrera en donde está, por lo menos, bueno que vayan escuchando. ¿Sí? Todavía les faltan 3 o 4 años como para elegir qué especialidad van a hacer. Y todavía tienen que transitar las clínicas para ver qué les gusta. Porque no se van a poner a hacer una especialidad de algo que no les gusta. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, pero fíjense que, hablando desde la especialidad que se hable, todo tiene que ver con un montón de otras cosas del sistema estomatognático. Por eso es un sistema, porque está todo relacionado entre sí. ¿Sí? Porque la salud de un componente contribuye a la salud de otro componente. ¿Estamos? Así que bueno, vean esto, vayan estudiando. Está todavía lo de dolor, que no lo habían hecho, traten de hacerlo. Y bueno, vayan, como les dije cuando vimos órgano pulpo-dentinario, vayan situando esta parte de la fisiología a una posición como si ustedes ya fuesen odontólogos.
Entonces vean a ver qué tiene que ver esto con la carrera que ustedes eligieron. ¿Está? Porque está bueno desde ahora ya ir pensando en esas cosas. Pues el año que viene creo que tienen cirugía y tienen completa, creo. Sí, completa. Bien. Bueno, fíjense para la cirugía. Vos tenés que justamente hacer lo opuesto a lo que está pensado como función del periodonto de inserción. Todo lo que hace el periodonto de inserción es tratar de alojar a la pieza y mantenerla ahí. Vos en cirugía tenés que hacer todo lo opuesto. Entonces, bueno, tenés que también ser consciente de qué es lo que vos vas a estar moviendo para poder sacar esa pieza dentaria. Está bien, vas a hacer cirugía, podés terminar siendo un sacamuelas solamente, pero bueno, como les dije y les remarco, y esto sí es algo que no me canso nunca de decírselo, por más que les hinche las pelotas, se lo voy a seguir diciendo, ustedes en la carrera y en la práctica van a elegir qué tipo de profesional quieren ser. Eso va a depender primero de la conciencia del ser humano que ustedes tengan, no solo hacia ustedes, sino obviamente hacia la persona que van a tener sentada enfrente, y va a tener que ver con la habilidad que ustedes tengan para trabajar, ¿no?, con las manos, la habilidad que tengan manual, y a su vez la formación que tengan. Entonces está en ustedes elegir los distintos tipos de formación y niveles de formación para tratar de sustentar todas las prácticas que ustedes vayan a hacer sobre una persona. ¿Estamos? Entonces ustedes pueden hacer un curso por correo de cómo hacer tal cosa, pero lo más interesante es que hagan cursos serios, dados por dictantes serios, y que busquen lo mismo, ¿sí? Que busquen que ustedes se formen y que sean cada vez mejores profesionales. ¿Está? Bien. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta para hacer esto? Para el tema de lo de hoy. Nada. Bueno, los dejo entonces. Terminamos un rato antes, que bueno, son 7:30, hora ideal para que se escuche un ruido mágico que es: vayamos a destapar algo y a brindar con la alegría de haber escuchado ATM y Periodonto en una sola tarde. El libro de bueno, micro va a sonar así. Bueno, y que suene, puede ser las dos cosas, ¿no? Puede sonar, echar las hojas como pasan con el libro de micro, pero que sea una sola, no tratar de no empinar más de 3 o 4, porque ahí sí, la espiroqueta se te va a transformar en un vacilo y se te va a complicar un poco con micro. ¿Qué rinde el micro próximamente? Mañana. Mañana rinde el micro. Mirá que son caraduras, yo no lo puedo creer. Faltan durante todo el mes y el día antes de que rinden vienen todos. Son mágicos, realmente increíbles. Van faltando. El día antes de que rinden están todos acá, todos presentes. La verdad que son divinos, chicos. Es la Pero bueno, excusa para no gracias. estudiar. Sí, necesitaban un cambio de aire, ¿no? Por eso vinieron todos a fisio para dejar de ver micro. ¿Qué parte de micro rinden? El tercero ya. Hongos, virus, No parásitos. sé. Parásitos. Virus e inmuno también. Wow. Bueno, lindo parcial. Éxitos para mañana, que les vaya bien a todos. Y bueno, chicos, descansen un ratito, mójense la cara y se quedan estudiando microbios. Nos vamos, cualquier cosa me avisan. Agustina, te habilito, son las 7:30, te habilito hasta las 8 para poder subir eso. Sí, profe, ahí lo pongo. No sé por qué no me aparecía hoy. Te iba a decir eso Sí. justo. A mí me llegó tu mensaje a las 4:30 y estaba habilitado hasta las 4. Capaz que por eso. Hasta las 5 me habías puesto. 17.
y no, y bueno, te lo habilito de nuevo hasta las 8, así lo subís ahora. Ya lo subo. Ya lo tengo en Dale, la página. Todo. listo, Dale. ahora te lo habilito. Gracias. Bueno, chicos, nada más.